¿Qué sucedería si se derritiera todo el hielo mundial? A medida que el cambio climático se intensifica, es posible que te preguntes cómo sería un mundo sin casquetes polares y glaciares. ¿Sobrevivirías? ¿Algún humano sobreviviría en ese caso? ¿Dónde residirían los sobrevivientes? ¿Cómo se vería nuestro planeta? Hay tantas preguntas que surgen al considerar lo que podría suceder en un mundo sin hielo. Diversos medios y películas de ciencia ficción han imaginado una Tierra bajo condiciones extremas. Podrías asombrarte al saber que, incluso las más temibles predicciones de la ciencia ficción, pueden ser menos impactantes que la realidad de un hipotético deshielo de los casquetes polares de un día para otro. En este video examinaremos qué situaciones provocarían el derretimiento total del hielo mundial, su impacto en el planeta, la sociedad y la Tierra que conocemos y quién sobreviviría. Imaginemos los impactos que experimentaríamos nosotros y la Tierra si todos los casquetes de hielo y glaciares del mundo se derritieran. Una pregunta. Vamos a echar un vistazo y ver. Uno de los mayores impactos de un deshielo global de hielo polar en glaciares sería la inundación. Porque el hielo no solo se derrite, sino que fluye por valles hacia abajo como en ríos. Los patrones de inundación dependen principalmente de los paisajes geológicos de ciertos lugares. Por ende, algunas zonas del planeta sufrirían más inundaciones que otras. Veremos más adelante en este video dónde se producirían la mayoría de las inundaciones. El aumento proyectado del nivel del mar en un mundo donde se derriten todos los casquetes polares y glaciares sería significativo. Si todo nuestro hielo se derritiera de repente, los niveles del mar subirían 66 metros, afectando principalmente el clima costero. Como Australia, donde el 80% de su población vive cerca de la costa. Pero exactamente ¿a dónde iría toda el agua? Si el hielo antártico se derritiera completamente, el nivel del mar aumentaría 58 metros. Si el hielo de Groenlandia también se derritiera, contribuiría con otros 7.4 metros, llevando el total a 65.4 metros, o aproximadamente el equivalente a un edificio de 21 pisos de altura. Mientras mucha más agua alcanzaría a muchas partes del mundo, como resultado del derretimiento, eso no implicaría que en todas partes del mundo sería más húmedo. De hecho, algunos lugares pueden experimentar un aumento de la sequía y la aridez. Puede parecer contraintuitivo, pero más agua en el mundo llevaría a menos en ciertas partes del mundo. Sin los casquetes de hielo que reflejan la luz solar, las temperaturas globales subirían, provocando sequías más severas, especialmente en regiones africanas como el Sahel y el Cuerno de África.
Las sequías probablemente causarían hambruna, enfermedades, conflictos y devastación en los países que sobrevivieron a las primeras inundaciones. Y con la falta de casquetes de hielo y glaciares para reflejar la radiación solar entrante que calienta el planeta, nuestro planeta solo se volvería cada vez más caliente y seco en el futuro previsible, después de que todo el hielo se derritiera primero. Más allá del aumento del nivel del mar, tanta agua introducida en los océanos también causaría patrones climáticos más impredecibles en todo el mundo, con regiones más secas y áridas viendo más lluvias intensas y lugares más húmedos volviéndose más secos. Simultáneamente, el ascenso del mar puede generar marejadas más fuertes, provocando más inundaciones en zonas costeras inicialmente no sumergidas. Puede ser difícil imaginar la devastación que causaría todo el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, pero los impactos son innegables. Como resultado de todos los daños ambientales experimentados por lugares en todo el mundo, la biodiversidad del mundo también lucharía por sobrevivir después de que todos los casquetes de hielo y glaciares del mundo se derritieran. Muchos animales se extinguirían tras el aumento del nivel del mar. Una de estas especies probablemente sería el oso polar, la mayoría de los cuales dependen en gran medida del hielo marino y glaciar para sobrevivir. Muchos osos polares mueren debido al derretimiento de los casquetes glaciares por el cambio climático. En algunas regiones, el hielo se derrite más lentamente, permitiendo la supervivencia de la especie. Sin embargo, si se derritiera todo el hielo del mundo, los osos polares perderían su hábitat y plataformas de caza, lo que probablemente provocaría su extinción. Podría sorprenderte saber que las extinciones también podrían incluir diversas especies marinas debido a cambios en corrientes, disminución de salinidad y otros impactos oceánicos. Aunque las especies puedan adaptarse, el derretimiento del hielo del mundo sería una extinción masiva global y cataclísmica que alteraría irreversiblemente la biodiversidad de nuestro planeta y la vida en la Tierra. Entonces, lleguemos a una de las principales preguntas sobre todo el deshielo. ¿A dónde iría el agua y qué partes del mundo seguirían estando sobre el suelo? ¿Qué otros cambios puede provocar la inundación? Con las inundaciones y el incremento del nivel del mar, varios sitios en nuestro planeta cambiarían considerablemente. De hecho, muchos lugares desarrollarían nuevos mares, entradas y otros cuerpos de agua que actualmente no existen. En Australia, gran parte del interior árido y polvoriento probablemente se transformaría en un vasto mar interior, similar al océano sin salida al mar de hace millones de años. Por tanto, muchas ciudades y la vida silvestre serían inundadas, arrasando con la biodiversidad y sus habitantes. Puede que te sorprenda saber que el derretimiento del hielo también puede tener impactos en la rotación de la Tierra. La duración del día podría cambiar realmente como resultado del hielo derretido que fluye hacia el océano. Las capas de hielo están ubicadas cerca del eje de rotación de la Tierra, y a medida que el hielo derretido se aleja del eje de rotación y entra al océano, la Tierra podría comenzar a girar más despacio. Eventualmente, la Tierra podría girar 10 a 20 segundos más al día, y las capas de hielo se enfriarán más. Sin embargo, si el agua de deshielo se queda cerca de su origen, como un lago glaciar, no habría un movimiento neto de masa del glaciar o capa de hielo, lo que implica que no cambiaría la rotación de la Tierra. Por lo tanto, es difícil predecir cuánto podría cambiar la rotación de la Tierra como resultado del deshielo. Sin embargo, ya estamos viendo hoy que ya hay cambios en el eje de rotación de la Tierra desde la década de 1990. Los polos geográficos norte y sur de nuestro planeta son el punto en el que se intersecta el eje de rotación de la Tierra, pero esos polos no están fijos y se desplazan según la distribución de masa en el planeta. Históricamente, solo factores naturales como corrientes oceánicas y convección de magma han influido en el desplazamiento y rotación del eje terrestre. Pero con la pérdida de cientos de miles de millones de toneladas de hielo anualmente debido al cambio climático, los polos han empezado a desplazarse por impactos antropogénicos. El estudio indica que la velocidad media de la deriva polar desde 1985 a 2020 fue 17 veces más rápida que en los años entre 1981 y 1995. Esto significa que desde 1980, los polos se desplazaron 4 metros de distancia. Este fenómeno puede no parecer tan significativo, pero un cambio en el giro de la Tierra demuestra cuán extensas serían las repercusiones del hielo derretido en nuestra hipótesis. Entonces, tenemos una idea de cómo afectaría a la Tierra, pero ¿cómo nos afectaría a nosotros los humanos? El planeta podría verse muy diferente como resultado del derretimiento del hielo, llegando hasta los océanos e inundando varios de nuestros continentes. Entonces, ¿dónde en la Tierra sería destruido por el deshielo y dónde se salvaría? Observemos cómo sería nuestro mundo si todos los casquetes polares y glaciares se derritieran de repente. El aumento del nivel del mar podría arrasar ciudades, estados y hasta países enteros. Muchas de las grandes ciudades terrestres se volverían inhabitables, sumergidas como la mítica Atlántida.
Ciudades como San Diego, Seattle, Nueva York, Boston y Miami estarían totalmente sumergidas bajo el agua, así como todo el estado de Florida. Además, diversas ciudades globales con alta densidad poblacional como Estambul, Barcelona, Londres, Venecia y Copenhague serían destruidas. Además, solo sobrevivirían unas pocas ciudades importantes del interior y capitales nacionales, incluyendo Moscú, Canberra y Nueva Delhi. No solo las ciudades y los estados estarían sumergidos bajo el agua, sino que también los océanos se tragarían países enteros. Pequeñas naciones insulares como Maldivas, las Islas Marshall, Kiribati, Tuvalu y las Bahamas serían todas erradicadas por el derretimiento del hielo de todo el mundo. Grandes naciones como Bangladesh, cercano al nivel del mar, pasarían a formar parte de la Bahía de Bengala, y los molinos de viento de los Países Bajos quedarían sumergidos en el océano. La península danesa de Jutlandia se transformaría en una isla, pero la mayoría del país se perdería. Los lugares que no sucumben a la inundación inicial y los niveles del mar estarán mucho mejor. El acceso al agua es una preocupación crucial para los países que subsisten. Irónicamente, aunque todo el hielo del mundo se convertirá en agua, su salida hacia el océano y la posterior inundación de muchos continentes e islas en realidad contaminará el agua subterránea. El aumento del nivel del mar inevitablemente causará la infiltración de agua salada en muchas reservas de agua subterránea ubicadas hacia el interior. Los pozos pueden contaminarse, la irrigación se volverá imposible y las personas carecerán de acceso a alimentos y agua. Esto amenazaría aún más los medios de vida de millones que sobrevivieron al primer deshielo. Incluso aquellos que viven muy tierra adentro podrían verse afectados por el agua salinizada, lo que significa que nuestro suministro de agua dulce para beber y agua para la agricultura y la irrigación estaría contaminado con sal, volviéndolo inutilizable. Los costos de desalinizar el agua serían exorbitantes, especialmente considerando la energía y los recursos que requiere la desalinización. Claramente, muchas comunidades se verían muy afectadas por la falta de acceso a agua potable limpia, como resultado del deshielo repentino en el planeta. El deshielo masivo, además de salinizar el agua subterránea, liberaría tóxicos en nuestra agua y comunidades. El DDT es uno de los químicos almacenados en las capas de hielo y glaciares de montaña del Himalaya. El DDT también se conoce como diclorodifeniltricloroetano, popularizado por el libro de 1962 de Rachel Carson, llamado Primavera Silenciosa. Estos químicos dañinos y material radiactivo en el hielo podrían ser soltados en ríos y agua potable, causando graves problemas de salud. Podrías estar preguntándote, ¿cómo terminaron los químicos radiactivos en estas grandes cantidades de hielo? A lo largo de los años, ha habido muchas instancias en las que las bases militares y otras instituciones han desechado productos químicos tóxicos en lugares despoblados en el Ártico. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, había una base militar en el norte de Groenlandia, llamada Camp Century, donde el ejército depositó gran cantidad de productos químicos tóxicos y material radiactivo en la región ártica y abandonaron la base. El deshielo revelaría productos químicos y residuos, causando potencialmente graves problemas de salud en las comunidades afectadas por estas inundaciones. Esto indica graves amenazas a la salud y seguridad, que podrían incrementar por el derretimiento del hielo en el mundo. Podría parecer que todos los lugares del planeta serían menos habitables, pero quizás no sea así. A pesar de la pérdida de tierra habitable por el total deshielo de polos y glaciares, el incremento del nivel del mar podría causar que la Antártica se vuelva habitable. El continente podría surgir de su hielo convertido en un archipiélago. Aunque la Tierra sería árida y difícil de habitar, podría volverse más habitable para los humanos en comparación con su entorno extremo y duro actual. Los cambios en la habitabilidad también pueden darse en términos de disponibilidad global de alimentos. China puede volverse menos fértil y más seco, sufriendo sequía y hambruna, mientras que el este de Rusia puede volverse más habitable y fértil para la agricultura. El cambio climático probablemente impactará nuestros patrones de comercio agrícola global al afectar la producción y disponibilidad de alimentos. ¿Cómo se vería esto en el mapa? ¿Qué lugares podrían resistir el deshielo mundial completo? Como ya sabemos, lugares como la Antártida podrían volverse más habitables debido al derretimiento del hielo y aumento de temperaturas globales. En América del Norte, desaparecería toda la costa atlántica, así como Florida y la costa del Golfo en este hipotético derretimiento masivo de hielo. Los cambios a gran escala en el clima, el tiempo y las precipitaciones también pueden hacer que la Tierra, una vez fértil, se vuelva infértil. Esto puede provocar una hambruna masiva, destrucción y guerra como resultado. Las colinas de San Francisco en California se convertirían en islas y el Valle Central en una bahía. Las islas del interior y países con alta elevación como Denver, Colorado, probablemente sobrevivirán.
gracias a la vastedad de América del Norte, con grandes extensiones de tierra lejos de las áreas costeras, las más vulnerables al aumento del nivel del mar e inundaciones. Partes de América del Norte podrían verse menos impactadas por el deshielo repentino, pero ¿cómo reaccionaría el mundo ante esta catástrofe global? Más al sur, muchas partes de América del Sur estarían sujetas a incursiones significativas de aumento de agua y mares crecientes, donde se formarían entradas del Atlántico en las cuencas del Amazonas y Paraguay. Con la formación de estas entradas, mucha biodiversidad en América del Sur experimentaría inundaciones y destrucción devastadoras. Buenos Aires, capital de Argentina, y Montevideo en Uruguay, estarían bajo el agua a medida que el mar avanza hacia el interior. Gran parte de la costa sudamericana se desvanecería, incluyendo las hermosas playas de Río, en Brasil. Las regiones montañosas a lo largo de la costa del Caribe y en América Central también podrían sobrevivir a la inundación. Claramente, América Central y del Sur se verían muy diferentes a como son hoy en caso de un deshielo masivo de todo el hielo del mundo. Aunque África puede perder menos de su masa terrestre debido al catastrófico aumento del nivel del mar que en otras partes del mundo, el calentamiento global y la sequía pueden volver a África inhabitable. El mar Mediterráneo invadiría partes de Egipto como resultado del aumento del nivel del mar. Muchas partes de África también serían arrasadas, como Senegal y las pirámides de Egipto, convirtiéndose en islas. África puede salir mejor en términos de inundaciones que muchos otros lugares en todo el mundo, pero la sequía y el conflicto que pueden surgir como resultado pueden causar más complicaciones para el continente. En Asia, más de 600 millones de personas que viven en China serían desplazadas por las inundaciones, al igual que todo Bangladesh junto con la India costera. En Camboya, el delta del Mekong puede crecer, convirtiendo las montañas Cardamomo en una isla. Claramente, es probable que Asia experimente graves inundaciones, ya que muchos países asiáticos tienen grandes costas o son naciones insulares. Más adelante en Europa, el mar Adriático y el mar Mediterráneo habrán invadido muchas islas y países costeros, incluyendo el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Dinamarca y otros países europeos. Con este cambio drástico, sin duda perturbaría el orden mundial. Veamos qué podría suceder. Los impactos sociales y políticos del deshielo mundial serían astronómicos, con tantos refugiados, colonización de tierras habitables y un mayor caos global. ¿Qué podría ocurrir con nuestros gobiernos y la sociedad actual? Dado que muchos países y ciudades clave estarían bajo el agua, el número de desplazados superaría al actual. Cada parte del planeta se vería afectada de alguna manera por el deshielo repentino de los casquetes polares. Los países alrededor del mundo podrían verse afectados por el aumento de las temperaturas, el incremento del nivel del mar, inundaciones masivas, destrucción y clima extremo, impactando infraestructuras, hogares y entornos. Al mismo tiempo, las enormes cantidades de refugiados que buscan refugio, comida y un lugar seguro para vivir, pondrían una enorme presión sobre las ciudades y países que sobrevivieron al aumento del nivel del mar. Estos países podrían no acoger más refugiados debido a la tensión, podría generar anarquía, desorden y una transformación total de fronteras, identidades nacionales y la geografía mundial. El hecho de que algunos lugares previamente inhabitables como la Antártida en el mundo se volverían habitables como resultado del deshielo indica que pueden surgir conflictos por el control sobre la tierra habitable. Es posible que la región sea colonizada si las personas buscan mudarse a la Antártida o perforar y minar en busca de recursos recién accesibles. Las personas no serían las únicas que se establecerían en la Antártida después del derretimiento de todo el hielo del mundo, incluyendo las capas de hielo de la Antártida. La tundra herbosa antártica debajo del hielo podría albergar nuevos ecosistemas y biodiversidad algún día. Actualmente, la biodiversidad de la Antártida se limita a su océano austral, rico en plancton y en pequeñas áreas de tierra costera libre de hielo. El continente hoy en día puede no ser tan desolado como podrías anticipar, con alrededor de 110 especies nativas de musgo y 2 plantas con flores, la hierba antártica y la perla. A medida que los casquetes de hielo y los glaciares retroceden en la región de la península de la Antártida, las plantas y animales terrestres nativos ya han comenzado a florecer con agua dulce más fácilmente accesible y temperaturas más suaves. Las poblaciones han comenzado a crecer, ocupando más tierra e incrementando a un ritmo muy rápido, aunque el ambiente físico extremo de la mayor parte de la Antártica es limitado. No obstante, al subir las temperaturas, la Tierra puede ser susceptible a especies invasoras no nativas, debido a que ciertas especies autóctonas prosperan en climas más fríos. Las especies polares nativas, altamente adaptadas a climas fríos, carecen de características evolutivas que poseen especies no nativas, introduciendo un entorno competitivo que puede amenazar la biodiversidad antártica.
Este cambio es gradual y constante, pero algún día, la Antártida que conocemos podría verse totalmente distinta al clima frío, duro y nevado que imaginamos ahora. Ahora imagina que todo esto sucede a un ritmo acelerado. La colonización dañina de especies invasoras en la Antártida podría alterar drásticamente la vida en el Polo Sur, y con la competencia humana por tierra y recursos, los resultados pueden ser desastrosos. Como puedes inferir, el deshielo mundial podría causar caos global. El deshielo mundial amenaza con causar caos global, desorden y colapso económico al afectar la agricultura, la manufactura y la infraestructura, debido al derretimiento de casquetes polares y glaciares. Es probable que estalle una guerra por los recursos y tierras restantes del mundo. Los gobiernos podrían caer, las fronteras nacionales desmoronarse y surgir hambruna, calor extremo y problemas de salud. ¿Quién sobreviviría ante estos posibles impactos? Está claro que probablemente millones de personas sucumbirían a la devastación ambiental y al caos global, pero algunos más que otros. El derretimiento de los casquetes polares y glaciares podría desplazar y poner en alto riesgo de muerte o lesiones graves al 40% de la población mundial que vive a menos de 250 pies de la línea de marea alta. Los habitantes de países insulares serían de los primeros en desplazarse o morir por inundaciones. Quienes poseen dinero, tecnología y espacio para adaptarse a un mundo en constante cambio, tendrían la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo. El acceso a los recursos puede depender en gran medida de si la tecnología de un país, la infraestructura y las ciudades son arrasadas en el primer azote de inundaciones y destrucción costera. Quienes viven en climas templados en el interior con acceso a agua limpia, probablemente tendrían la mayor oportunidad de sobrevivir. Groenlandia y la Antártida podrían ser refugios, pero su capacidad para acoger a millones de refugiados sería limitada. Gran parte de Groenlandia está bajo el nivel del mar, pero su anillo montañoso podría contener el incremento del nivel marítimo. Algunos humanos podrían habitar en la Antártida, pero la geología del continente se asemeja a la de la cordillera de los Andes, lo que no necesariamente es propicio para albergar a millones de personas. Sabemos que el derretimiento total del hielo del mundo afectaría severamente a la mayoría de las personas en el planeta. ¿Y sobre los daños causados por el derretimiento total de los casquetes de hielo y glaciares globales? ¿Cuánto dinero costaría eso? Una estimación sugiere que el costo asociado con la destrucción causada por el aumento del nivel del mar sería de $1 trillón por metro de aumento del nivel del mar. Lo que significa que el incremento del nivel del mar por todo el hielo global resultaría en una estimación de $65 trillones. Eso no cuenta los costos de las vidas humanas, la infraestructura y los recursos destruidos, y la interrupción económica que ocurriría en todo el mundo. Es difícil cuantificar los costos de un derretimiento repentino de tanto hielo, con impactos vastos que se sentirían globalmente. Es posible que te estés preguntando, ¿qué tendría que suceder para que toda la Tierra perdiera su hielo? ¿No es inusual que el hielo del Ártico se derrita y rompa glaciares en un proceso llamado desprendimiento? Sin embargo, para que todo ocurra simultáneamente, las condiciones globales deberían ser extremas. Se ha investigado cuánto dióxido de carbono en la atmósfera causaría el derretimiento total de la capa de hielo de la Antártida. Se estima que el rango superior de la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida está en algún lugar entre 500 y 800 partes por millón de dióxido de carbono. Si alcanzamos ese punto, el planeta estaría en una trayectoria de estar completamente libre de hielo durante miles de años. No obstante, las elevadas concentraciones de CO2 y temperaturas globales requeridas para que todo el hielo del mundo se derrita instantáneamente son casi imposibles. Como sabemos, es habitual que el hielo del Ártico se derrita y se separe de los glaciares. ¿Qué tan probable es realmente que este escenario de derretimiento de hielo ocurra? Actualmente, la tasa de derretimiento y desprendimiento de hielo supera la producción de nueva nieve y hielo. A su ritmo actual, los casquetes polares tardarán más de un siglo en derretirse. Una estimación proyecta que el derretimiento del hielo podría teóricamente transformar la Tierra en 2121. Pero probablemente tomaría cientos y cientos de años para que alcance los niveles drásticos platicados hasta ahora en este video. De hecho, algunos científicos estiman que tomaría más de 500.000 años para que el hielo se derritiera totalmente. ¿Puede todo el hielo del mundo derretirse rápidamente? Sabemos que el punto en el que la capa de hielo antártica alcanzaría su umbral está entre 500 y 800 partes por millón de dióxido de carbono. ¿Pero cuán cerca de eso estamos? El nivel actual de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre es aproximadamente 415 partes por millón. Cada año, el promedio planetario de los niveles de dióxido de carbono ha estado aumentando a una tasa de entre 2 y 3 partes por millón cada año. Nuestros niveles de CO2 pueden sonar alarmantemente cerca de ese umbral de 500 partes por millón. Aún así, probablemente no debes preocuparte por la hipotética pesadilla de que todo el hielo del mundo se derrita instantáneamente.
aunque es posible que podamos alcanzar el umbral de las 500 partes por millón el siglo que viene. En el 2100, si las emisiones dañinas de combustibles fósiles persisten, la total desaparición del hielo mundial tomaría miles de años, permitiéndonos adaptarnos al cambio planetario. Nuestra hipótesis no trata sobre el derretimiento del hielo mundial durante miles de años, sino que examina qué pasaría si sucediera de inmediato, algo muy improbable según los datos. Claramente, la posibilidad de que las 5 millones de millas cúbicas de hielo en la Tierra se derritan de la noche a la mañana podría ser improbable, pero esta hipótesis divertida de qué pasaría si todo el hielo del mundo se derritiera puede ser una indicación de qué tipos de daño podrían resultar a medida que se acelera el cambio climático. Numerosos casquetes y glaciares se derriten con el aumento de temperaturas globales y niveles de dióxido de carbono. Aunque los efectos no se sienten de inmediato, muchas personas ya han sufrido desplazamientos o impactos por incremento de inundaciones, nivel del mar, sequías, tormentas tropicales y otros impactos del cambio climático. Los daños descritos en esta hipótesis pueden ser una realidad para muchas personas en todo el mundo, incluso si el tiempo o el alcance pueden ser menos drásticos. El desplazamiento, muertes, sequía, subida del nivel del mar, países bajo el agua y derretimiento de glaciares y polos son realidades actuales desafortunadas. Aún así hay esperanza. Nuestra generación tiene el poder de revertir las crecientes emisiones y el cambio climático, o permitir que nuestro planeta siga el camino hacia un mundo sin hielo. Al mirar hacia adelante, recordar cuán severa sería la pérdida de todo el hielo de nuestro mundo puede ayudarnos a prevenir y prepararnos para el aumento del nivel del mar resultante del cambio climático en nuestro mundo.